Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream de último momento. Son las 5:23 de la tarde del día 20 de agosto del 2026. Resulta que estaba cocinando, la verdad. Ya había hecho un stream y café aquí, un tiempo de estudio, perdón, ahorita hace como media hora. Pero entonces vi varias, eh, vi varios videos en Instagram. Yo utilizo para esparcimiento, utilizo la plataforma de Instagram para ver videos de actualidad. Pues sigo algunas personas importantes en la política, entre ellos Ariel Ávila. Me parece que es una persona muy objetiva. Bueno, la objetividad no existe, pero me parece que es una persona, es un senador de la República, si no estoy mal, bastante eh, serio en sus análisis, ¿no? Hace análisis bastante serios. Y me llegó este análisis, pues vi este video. Entonces, no voy a interrumpirlo porque creo que es importante saber la información completa de este personaje. Yo ya lo escuché, pero quiero compartir, o sea, quiero utilizar mis plataformas digitales, mis canales de Twitch y de YouTube, porque esto se va a publicar en el canal secundario de este proyecto. No aparece ahí en pantalla. Ahí, en ese canal secundario de este proyecto, se va a publicar este video. Quiero que lo escuchen a él. Vamos a ver este video y el video siguiente están un poco, esto nos compete a nosotros los colombianos. Resulta que los colombianos en este momento ya no tenemos representación en el mundo. Como colombiano, me niego a que Abelardo de la Espriella sea reconocido como presidente de la República. Bueno, sí, es presidente de la República. A lo que me niego es que sea el representante de Colombia ante el mundo, ¿no? O sea, la figura más importante, el que nos va a representar. Me niego completamente. Entonces, vamos a escuchar. El día de ayer, 18 de agosto, Julio Sánchez Cristos en la W Radio o Caracol Radio dijo que Colombia ya tenía prácticamente cantado la salida ¿Llegó de la alguien? Corte Penal Internacional o el Ah, ¿qué famoso hubo? Estatuto de Roma, cosa que la semana pasada además el gobierno de Abelardo de la ¿Y Espriella eso? ha dado muchas señales de que plantea salirse de la Corte Penal Internacional. El argumento que ha utilizado es que eso le va a permitir tener más fuerza, más dureza contra un sector de personas que cometieron crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Aquí les voy a demostrar que eso es totalmente falso y que las razones para que Colombia salga de la Corte Penal Internacional no obedecen a una razón de perseguir criminales. Uno, en los años 90 del siglo XX o del siglo pasado se dieron dos circunstancias que cambiaron la forma como el mundo veía el sistema internacional de los derechos humanos. Lo primero fue la desintegración de la antigua Yugoslavia y lo que se produjo después, la famosa guerra de los Balcanes, donde se cometieron todo tipo de crímenes que llevaron a unos tribunales ad hoc de La Haya y que el caso más emblemático fue el del señor Milosevic. También a mediados de esa década se dio el famoso genocidio en Ruanda entre Hutus y Tutsis. Y el mundo entendió que no podría funcionar en temas de tribunales ad hoc, que era mejor crear una sola institución. Y para ello, en el año 98 se dio el Acuerdo de Roma o el Estatuto de Roma, que es un acuerdo internacional, que creaba o que crea la Corte Penal Internacional. Desde ese año los Ojo países... con ese dato. Yo dije que no le iba a interrumpir, pero perdón. La Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional. Sigamos escuchando. comenzaron a adherirse a ese acuerdo. Ese proceso en Colombia lo comenzó Andrés Pastrana y luego Álvaro Uribe. Y en el año 2002, Colombia ingresó al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Dos. Cuando Colombia ingresa en el año 2002,
se acoge al artículo 124. Ese artículo 124 es una salvedad, es decir, que por 7 años el Estado colombiano se adhiere al tratado, al Estatuto de Roma, pero no entra en vigencia. Esa era más o menos la salvedad que se hizo. Y esto le permitió al gobierno de Álvaro Uribe Vélez el proceso de desmovilización paramilitar, que comenzó en 2003 y terminó en 2006. Desde el año 2007, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entonces comenzó a decir que se iba ya a quitar esa salvedad del artículo 124 y que iba a entrar en funcionamiento en todo ese acuerdo. Porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no quería negociar con la entonces guerrilla de las FARC y se consideraba que los estatutos del Acuerdo de Roma eran tan exigentes que las FARC nunca iban a negociar. Ojo lo que les estoy diciendo, que eran tan exigentes que las FARC nunca iban a negociar. Muy bien. En una noticia del Tiempo, yo quiero leer esto, perdónenme leer esto, en una noticia del Tiempo, citando al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice: Colombia es un país que pertenece a las instituciones internacionales de justicia, a la Comisión de la OEA, a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, a los órganos de Naciones Unidas. Y se pregunta al expresidente, ¿qué razón tiene esa reserva? Refiriéndose a la reserva del artículo 124. En esta misma noticia que ustedes están viendo del Tiempo, el Tiempo dice: las FARC, las más afectadas. El levantamiento de la salvación para que la Corte Penal Internacional juzgue los crímenes de guerra cometidos en Colombia no afectaría a los paramilitares desmovilizados, porque el tribunal solo tendría jurisdicción sobre los crímenes ocurridos a partir de ese momento. Es decir, que levantar la salvedad y que Colombia hubiese entrado a la Corte Penal Internacional era básicamente para impedir unas negociaciones con las FARC, porque los estándares eran muy altos. 3. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que se queda en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana, cumple los estándares de la Corte Penal Internacional. Si me hago entender, cumple los estándares que se consideraban muy altos. Entonces, ¿por qué Abelardo de la Espriella quiere sacar a Colombia del Estatuto de Roma? Por 2 razones. Y no es para crear más justicia, ni para juzgar criminales, ni para perseguir criminales. Es todo lo contrario. Pero vamos a ver. Razón número 1, ustedes saben que Abelardo de la Espriella se ha patraciado en muchas cosas, menos en ser arrastrado a los Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos no le gusta la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen militares en muchos países, como en Oriente Medio, que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Pero sobre todo por el tema israelí. Ustedes saben que Benjamín Netanyahu, actual presidente de Israel, ha asesinado más de 74.000 palestinos y palestinas, 40.000 de ellos, mujeres, niños y ancianos. Y la Corte Penal Internacional ya tiene una orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Entonces, como hay una política de los Estados Unidos de destruir la Corte Penal Internacional, Abelardo de la Espriella se quiere congraciar con Marco Rubio, el secretario de Estado. Pero la segunda razón es la verdadera de fondo. La verdadera de fondo. Abelardo de la Espriella fue abogado de paramilitares. Creó FIPAS con ese otro tinterillo, Carlos Suárez. Que FIPAS es una fundación que promovía la desmovilización paramilitar y que estaban en contra de la extradición. Y el sueño de los paramilitares siempre ha sido una ley de punto final. Y siempre ha sido recuperar sus derechos políticos. La única forma que lo hagan es sacando a Colombia a la CPI. Yo le pregunto al presidente Abelardo de la Espriella, ¿usted qué es lo que está buscando para destruir nuestro sistema de justicia sacando a Colombia del Estatuto de Roma? Hay una última cosa con este video tan largo. Y es que cuando Colombia firma los acuerdos internacionales, esos comienzan a ser parte de la Constitución, por una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad. Si bien hay una línea gris de a quién le corresponde sacar o no sacar a un país de una institución como en esta, el Estatuto de Roma, eso no es inmediato, eso tarda por lo menos un año. Pero como esto se refiere a la parte fundamental de la Constitución, no a la parte orgánica, a la parte de los principios, de los fundamentos, de los derechos humanos, no a cómo está, cuáles son las instituciones del Estado, esa decisión debería tener en cuenta por equilibrio de poderes al Congreso de la República. Será un debate jurídico inmenso y maravilloso. Pero aquí lo que yo le quiero decir a los colombianos es que Abelardo de la Espriella está buscando hacer eso para destruir muchas garantías en materia de derechos humanos en Colombia. El día de ayer... Y bueno, vi ese video y antes de terminar de ver este video, antes de terminar de ver este video, prendí el stream, entonces vamos a escuchar a esta. Estados Unidos acaba de congelarle los activos y bloquearle las tarjetas a la presidenta de la Corte Penal Internacional.
Así como lo escuchas, la máxima autoridad global que investiga crímenes de guerra está sancionada por Washington. ¿El motivo? La Corte solicitó la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por la guerra en Gaza. La respuesta del secretario de Estado, Marco Rubio, fue congelar cuentas y catalogar a la CPI como un tribunal corrupto y politizado. Pero la ofensiva va más allá. Mientras 5 países ya formalizaron su salida denunciando un sesgo geográfico, Estados Unidos le acaba de pedir a 19 países de América Latina, incluyendo a Colombia, Argentina, Chile y Panamá, que abandonen el Estatuto de Roma a cambio de más apoyo militar contra el narcotráfico. Expertos advierten que esto es un salto al vacío que podría desmantelar el único recurso global para juzgar crímenes de guerra. ¿Tú qué opinas? ¿Estados Unidos defiende su soberanía o está destruyendo la justicia internacional? Te leo en los comentarios. Y entonces aquí ya viendo estos dos videos empieza mi stream y café. Hago un stream mientras me tomo un café, ¿no? Y ese titular esto vienen años de lucha. ¿Por qué? Porque no estoy conforme yo como colombiano y más que como colombiano, como ser humano, no estoy conforme con que el presidente de la República de Colombia sea Abelardo de la Espriella. Tengo que asumirlo como colombiano porque pues la gente votó por eso y finalmente es el presidente de la República, pero no estoy conforme, ¿sí? Siento yo que va a estar herida y tristemente atacada la memoria del país, ¿sí? Todavía no sé quién es el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ustedes saben que yo tengo aquí algo que se llama mural de memorias, que para la persona que no sabe qué es mural de memorias es un perfil de Instagram. Es un perfil de Instagram que se llama Mural de Memoria Science y ahí yo subo fotografías mías en la obra de construcción del Museo de la Memoria desde el 2024 me tomaba una foto, en el 2025 son 2 fotos y para este 2026 3 fotos. En abril de este año cambiaron el letrero de la memoria sagrada, que me gustaba más ese letrero que dice la memoria sagrada, y lo cambiaron por la memoria de Colombia nunca se detuvo. Y estoy casi seguro de que la memoria en Colombia se va a detener absolutamente en estos 4 años. ¿Por qué? Porque algo que odian los exhumanos, la gente que no es humana, y entre esas personas que no son humanos está Abelardo de la Espriella, Benjamin Netanyahu y Donald Trump como 3 mandatarios que odian a la humanidad, ¿sí? Eh, Exhumanos porque perdieron todo rastro de compasión y de entendimiento de que somos una sola especie que habita el planeta y que son aquellos que están haciendo la guerra en el mundo, ¿sí? Eh, ¿Por qué meto ahí a Abelardo de la Espriella? Porque Abelardo de la Espriella, por ejemplo, tuvo un comentario que dijo que no saben lo que les espera en la era del tigre porque él se saborea poniéndole la pata en la cabeza a un criminal y meterlo bajo tierra 3 o 4 metros, porque un ser humano, a pesar de que haya conflictos en el mundo y a pesar de que la violencia sea casi la norma en el mundo, pues hay un derecho mínimo, que es el derecho a la vida que debería ser garantizado para todo ser humano, ¿no? Obviamente hay criminales a los cuales hay que juzgar, pero a pesar de que sean criminales, tienen unos derechos básicos que hay que respetar, ¿no?
por más que yo tenga conflicto con un ser humano, pues yo no desearía ponerle la cara, la pata a un ser humano en la cabeza y meterlo 4 metros bajo tierra. Eh, sí, o sea, si de alguna manera hay que hacer o hay que aniquilar a alguien, que sea de la forma más, eh, o sea, que sea a través de un juicio y a través de una condena como tal. ¿Sí? Sí, o sea, sí, o sea, si hay gente que en este mundo es objetivo militar por los crímenes que ha cometido, pues que sea lo más rápido y lo que, o sea, ¿cómo lo digo? Sí, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que Colombia tenga una guerra con los grupos armados, ¿sí? Y que obviamente las fuerzas militares tengan que darse bala con los grupos armados ilegales, ¿sí? Pero yo prefiero que se abra una puerta a la paz y a los diálogos de paz. Por eso yo voté por Iván Cepeda, porque yo quería que el presidente tuviera primero la palabra antes que las balas, ¿sí? No, los colombianos no eligieron eso, los colombianos eligieron la guerra, ¿sí? ¿Qué conoce Colombia? Colombia conoce 70 años de un conflicto armado que no nos ha llevado a nada. A través de los años no nos ha llevado a nada. Sí, pero bueno, eligieron la guerra. Eligieron la guerra, guerra que si a mí me obligan, sí, me declaro en abstención, sí. O sea, yo no voy a prestar mi existencia para hacer la guerra en el mundo. Pero bueno, habrá otros seres humanos que serán capaces de ponerse el camuflado e ir a darse bala con los otros, ¿sí? Y eso es lo que quería el presidente de la República. Pero sacando de un tribunal penal internacional, un tribunal que juzga a los seres humanos a hacer la guerra, ¿cuál es la intención de sacar a Colombia de este tribunal? Que se puedan cometer un sinnúmero de irregularidades y que nadie tenga la opción de hacerle seguimiento y observancia internacional o localmente. Y eso se puede prestar para hacer una serie de atrocidades horribles, horribles. Tanto así que hace unos meses, dos o tres países se abstuvieron de votar, votaron en contra de condenar la tortura y los crímenes de guerra. ¿Y quiénes fueron? Los Estados Unidos, Israel, y en ese caso que teníamos al presidente eh, Gustavo Petro, pues Gustavo Petro votó a favor de que se condenara la tortura y eso, ¿sí? Y el otro país que decidió meterse en ese cuento fue Argentina, Javier Milei, ¿no? Pero ya estamos, uy, odio decirlo, pero bueno, ya estamos en la era del tigre, como se hace llamar este personaje. Mm, me preocupa porque yo no soy una persona violenta, sí, o sea, yo la verdad, si soy violento de palabra, pero no, o sea, yo no soy una persona violenta y no estaré a favor de la violencia jamás, jamás. Si yo tengo la palabra, de alguna manera haré que por la palabra lleguemos a una solución de los conflictos en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto me hace estar en desacuerdo con los Estados Unidos. Hace unos días estaba hablando con mi hermano en la casa y decía, oye, pucha, me repugna los Estados Unidos porque los Estados Unidos están haciendo las cosas mal, ¿sí?
Son una potencia mundial y están haciendo las cosas mal. Son una potencia mundial por su poderío militar. Tienen bases militares en todo el mundo. Hacen lo que se les da la gana. Cuando salieron los archivos de Wikileaks, juzgaron al tipo y querían callar al tipo porque salieron una serie de atrocidades que estaban haciendo los militares estadounidenses en Medio Oriente, ¿sí? Cuando salieron que bombardeaban a civiles, disparaban a gente inocente, ¿sí? Salir de la Corte Internacional es un gran peligro para la humanidad porque de alguna manera buscan aliados, los Estados Unidos buscan aliados que estén en favor de Israel y que estén a favor de lo que está haciendo Israel en Palestina, ¿sí? Incluso Google quitó la palabra Palestina de Google Maps, porque ellos mismos, es más, yo creo que incluso esto lo más probable es que ni siquiera se vea en redes sociales. ¿Por qué? Porque pues, los dueños de las plataformas de estas a lo mejor dirán, ah, está hablando en contra de nuestro gobierno, está hablando en contra de nuestros intereses, pero bueno, por lo menos descargo mi malestar como ser humano eh, en este espacio. Ojalá llegue alguien y que ese alguien se sume a los clamores de la humanidad para que cese tanto conflicto. Estados Unidos es una sociedad en decadencia. Estados Unidos es una potencia mundial en decadencia. Ha hecho la guerra desde la independencia hace 250 años. Ha hecho la guerra casi 245 años. O sea, lleva en paz con el mundo solo 15 años. Ha hecho la guerra en todos lados. Se metió en Venezuela. Se metió en Venezuela y lo dicen con orgullo, ¿no? Dicen con orgullo, sacamos miles de litros de miles de, de, de barriles de petróleo, y sí, o sea, y lo habla como con orgullo, ¿no? Saqueando donde quiere, haciendo lo que se le da la gana en el mundo, sin que alguien los pare, ¿sí? Pero entonces, claro, teníamos un presidente que tenía una estrecha, una distancia con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora no, ahora tenemos a un ciudadano estadounidense nacionalizado en Estados Unidos y en Italia eh, como presidente de la República. Y creo que para él es más importante su nacionalidad estadounidense que su nacionalidad colombiana. Y obviamente va a buscar garantizar de mejor manera sus relaciones con Estados Unidos que con los colombianos, ¿sí? Por eso digo, me niego a reconocer que Abelardo de la Espriella es el representante de Colombia ante el mundo. El gobierno de Abelardo de la Espriella no representa a nadie, ¿sí? Eh, Restableció las relaciones con Israel. No se puede restablecer las relaciones con genocidas. Estaba escuchando una canción, la funa de alcolíricos, creo que sí que se llama el grupo. Yo no tomo con gente que apoye genocidios, dice una frase de ese grupo. Y Colombia tiene que tener claro que no podemos estar del lado incorrecto de la historia. Ahorita, en este preciso momento, nos toca a nosotros la historia.
A nosotros nos toca construir la historia del siglo XXI, ¿sí? Y afortunadamente llegamos a una era en la cual todo ser humano, entre comillas todos, tiene la posibilidad de dejar su huella en el Internet, ¿sí? Solo se necesita un celular y ya puedes hablar y dar tu opinión. Y pues yo lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, yo lo estoy haciendo en mis redes sociales. No tengo mucha audiencia, no tengo audiencia. Pero bueno, esto dice que está transmitiendo y si voy, reviso, a lo mejor aparece o no aparece, no sé, me da igual. Pero tengo la posibilidad de dejar un registro. Yo siempre he dejado registro. Y ahorita es el momento de nosotros, de los vivos, que estamos vivos. Y las redes sociales de alguna manera han acortado las distancias de muchos de nosotros. O sea, me refiero a poblaciones de todo el mundo. Incluso ahorita creo que veía un video que me pareció curioso que el beso de Poseidón que le dicen a cuando un bollo de mierda le salpica a uno y le toca el asterisco. Entonces era la explicación científica de por qué el bollo, por qué el beso de Poseidón. No sabía que se llamaba beso de Poseidón, pero estaba en coreano y yo lo estaba viendo. Cuando lo iba a compartir, se compartió como en coreano, pero yo, cuando yo lo escuché, estaba en español. Ahorita los streamers más importantes puedo ver la versión del streamer en español. Y a lo mejor este mensaje puede llegar a cualquier persona en el mundo, ¿sí? Ojalá en algún momento sepa uno que lo está escuchando gente de otras nacionalidades en otras partes del mundo. Y tú como ser humano que me estás viendo, si me estás viendo o me vas a ver en alguno de estos videos, tú como ser humano tienes que tener una posición clara frente a todo. Puede que incluso el decir que no me representa el presidente Abelardo de la Espriella no tenga significado para ti porque pues eres de otra nacionalidad, etcétera, ¿sí? Pero yo como colombiano y como una persona que ha hecho estos streams, Stream y Café, yo como una persona que está luchando y trabajando en un proyecto muy personal, en mi proyecto personal, eh, que llevo desde el 2015 leyendo historia de la humanidad y leyendo historia y viviendo la historia también, eh, siento de alguna manera que tengo que ponerme del lado correcto de la historia. No sé si hoy o no sé si mañana tenga el poder suficiente de influir en el mundo. No tengo ni la menor idea. ¿Sí? O sea, puede que no lo tenga nunca, ¿sí? Puede que nunca sea un jefe de Estado, puede que nunca sea una persona reconocida en el mundo y que todo el mundo sepa de mi existencia y tal, y que tenga el poder de hablar con los poderosos. No tengo ni la menor idea porque no sé cómo se va a desarrollar mi vida en los próximos años. Pero si en algún momento, si algún momento me toca compartir un espacio con una persona como Netanyahu, con una persona como Donald Trump, por ejemplo, salgo de ahí corriendo, sí, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera se puede estrechar la mano de una persona como esas, sí, o sea, o si va a estrechar la mano es para dialogar alrededor de las guerras que están ocasionando estos personajes en el mundo. No podemos naturalizar el ver violencia por
por medios de comunicación, por el Internet, ¿sí? Tenemos que hacer que la violencia se vaya quitando o sea, se vaya quitando de lo que son los seres humanos. O sea, un ser humano en el mundo es Homo sapiens, todos somos Homo sapiens, somos una misma especie. Habitamos diferentes lugares del mundo y deberíamos tener garantizado el derecho a vivir en el mundo. Y no por ser esto o aquello, entonces mi vida está en riesgo. No, debe garantizarse el derecho a la vida en todos los rincones del planeta. Hace poco también vi un video de una mina por allá en África, una mina de oro. Gente, un mundanal de personas, se veían muchas personas, se derrumbó un pedazo de tierra y murieron como 100 personas. Claro, esas personas están extrayendo oro, sí, oro, de manera legal o de manera ilegal, están esclavizados, están trabajando sin garantía de sus derechos, ¿sí? ¿Dónde están los seres humanos tratando de solucionar esa problemática? ¿Dónde están los seres humanos tratando de frenar lo que Estados Unidos quiere hacerle al mundo? Y no los Estados Unidos, lo que Donald Trump, lo que Marco Rubio quieren hacerle al mundo. Que no es un juego de video, coger un helicóptero y entonces llegar a una región y entonces se ven las siluetas de las personas y disparar. No, no es un juego. La guerra no es un juego. ¿Por qué los Estados Unidos no están tratando de solucionar el problema del narcotráfico en su sociedad? Porque ¿por qué el servicio militar es obligatorio en los Estados Unidos y lo llevan a combatir en Medio Oriente? Gente que a lo mejor son seres humanos normales y los convierten en bombas de tiempo, porque se devuelven a su ciudad, se devuelven a su país y los traumas de la guerra, los traumas de la guerra, el estrés postraumático, ¿sí? Se vuelve una regla. Y en vez de asesorarlos, en vez de trabajar en su salud psicológica y en su salud mental y en su salud física, los abandonan y los dejan ahí a su suerte, en vez de tratamientos farmacológicos, no, consuma esta droga y dróguese, ¿sí? ¿Por qué los Estados Unidos no están solucionando sus problemas estructurales? Entonces quieren quitar toda la Corte Internacional, quieren quitar las Cortes Internacionales para que no los juzguen por las atrocidades que están cometiendo. Es que Netanyahu tiene que parar, ¿sí? Tiene que parar. No puede seguir utilizando, porque claro, Netanyahu, Donald Trump, Marco Rubio, los militares, el ministro de Defensa de Israel, que ya ni me acuerdo quién es, ¿sí? O sea, escuché una noticia donde el tipo estaba autorizando un escenario para hacer la horca y ahorcar a palestinos, ¿sí? Porque claro, deshumanizan a los palestinos y dicen, es que son terroristas. Y los terroristas de 3, 4, 5 años, los terroristas mujeres supuestamente terroristas,
que están en un campo de refugiados y aún así no tienen garantizado el derecho a la vida porque estos personajes los matan porque sí. Entonces, claro, puede que yo no tenga influencia en el mundo, ¿sí? Puede que yo no tenga influencia en el mundo. Pero carajo, yo no puedo vivir en un mundo o sea, mirar a otro lado y dejar que las cosas pasen, ¿sí? Ojalá alguien me vea y diga, oiga, sí, pucha. Por eso digo, se vienen años de lucha, años de marchas pacíficas, años de, hey, señor presidente Abelardo de la Espriella, utilice su nacionalidad estadounidense. Si no se siente colombiano, se siente estadounidense, pues sea de los estadounidenses que le digan a Donald Trump pare y no un arrodillado que alabe todas las cosas que haga Donald Trump. Porque claro, vuelvo y reitero, Donald Trump, Marco Rubio, Benjamin Netanyahu, el ministro de Israel, ellos están haciendo la guerra, ellos están haciendo la guerra en el papel. Ellos firman invasión a este territorio, bombardeo a este territorio, hagan esto, hagan aquello, ¿sí? Pero los que menos tienen, ¿sí? Los que sí tienen un arma en la mano, ¿sí? Los obligan a dispararle a otro ser humano en alguna parte del mundo. Los obligan a deshumanizarse. No tengo nada en contra del ejército de Israel, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que una persona coja un arma y mate a otro ser humano? No tenemos no tenemos los seres humanos ya la capacidad de solucionar nuestras problemáticas dialogando. No se nos dio el lenguaje para de alguna manera crear puentes y poder entender que debemos respetarnos en la diferencia que tengamos. No hay que decirle a los del Islam que respetamos sus creencias, pero que ellos también tienen que respetar las creencias de los otros. No tenemos esa capacidad de dialogar, de hablar. Deberíamos tener esa capacidad de dialogar y hablar. Puede que pensemos de maneras diferentes, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, el presidente de la República dice que va a meter a Dios. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no creemos en Dios? ¿Dónde está nuestro derecho a juzgar y a criticar, incluso a dudar de la existencia de Dios? ¿Por qué a mis hijos ahora tienen que meterles un Dios que ellos no han elegido? Sí. Una religión que no hayan elegido o que sí eligieron. ¿Qué pasa con ese niño o con esa niña que está en el colegio y entonces dice, no, pero es que a mí Jesús no me gusta? ¿Dónde está la libertad de ese niño de decir, bueno, voy a buscar mi sendero espiritual en otra religión? Porque tengo ese derecho como ser humano a elegir la religión que quiera elegir. Y no por eso tiene que ser una sentencia de muerte. Sí, sí. Pero toda esta gente, o sea, la gente que está teniendo poder ahorita, está haciendo las cosas mal. Y todos los seres humanos estamos tragándonos prácticamente esa mierda que están destilando todos esos personajes. No puede ser posible. Si ellos no cambian, hay que hacerlos cambiar. Pero no quiere decir que ahora vamos a coger las armas y vamos a jugar el mismo juego de ellos. Porque eso nunca ha solucionado los problemas.
Llevamos 70 años. Yo tengo este proyecto en redes sociales, tengo este proyecto en redes sociales que busco leer la historia de Colombia. Incluso estoy pasando, incluso eh, en esta fase 4 mural de memorias es tomarme 3 fotografías en ese lugar, en el Museo de la Memoria, que en algún año veré construido ese edificio. El edificio es horrible, pero no me interesa lo que sea el edificio físicamente. Me interesa que esté construido y que sea un espacio de reunión para que los colombianos entiendan el valor de su memoria, la memoria del país, ¿sí? Pero no solo es eso, sino también es una exploración profunda a la historia de Colombia. Sacaré libros y libros y libros y leeré libros y libros y libros de la historia de Colombia, porque esta historia de Colombia me apasiona, ¿sí? O sea, yo en realidad amo este país por lo que me ha dado este país, ¿sí? Porque afortunadamente no me ha pasado nada en este país tan conflictivo, ¿sí? Y ojalá nunca me pase, ojalá en realidad, si los dioses existen o lo que sea, ¿sí? Ojalá tenga garantizados mis derechos y los derechos de los seres que amo y ojalá pueda salir adelante en algún momento, ¿sí? Con este proyecto que estoy emprendiendo todos los días. Ojalá en realidad algún día vea materializado mi proyecto y diga: pucha, lo logré, lo logré tener esta institución, logré tener esto, logré tener aquello. Sí, ojalá. Pero ahorita no tengo la posibilidad de eso. Pero bueno, en fin, amo este país, me encanta este país. Es lo único que tengo, ¿sí? Y claro, cuatro tenía 4 años, tuve 4 años de un presidente que me representaba, ¿sí? Que alguna vez puse uno de sus discursos para analizarlo y para criticarlo, y el tipo decía, sí, o sea, eh, yo no entiendo por qué los colombianos no se enorgullecen de sus raíces indígenas. Yo decía: pucha, sí, incluso no solo como colombiano, como latinoamericano, ¿sí? Como latinoamericano, se nos fue uno de los grandes. No quiero llamar a América Latina porque no somos solo descendientes de latinos. Somos descendientes de negros, somos descendientes de pueblos indígenas, somos descendientes de asiáticos, somos descendientes de todos los pobres y perseguidos del mundo que vinieron a América a soñar con un porvenir. Somos una cosa distinta. Tenemos que construir un nuevo relato de nuestra propia historia. Ustedes tienen que construir un nuevo relato. Y bueno, sí, se nos fue uno de los grandes el año pasado, el año antepasado, ya no recuerdo. Pepe Mojica se fue, sí. Pero carajo, utilizó su voz para darle dignidad al latinoamericano, para decirle al latinoamericano: hey, es que tú no eres, o sea, tú no tienes que arrodillarte ante nadie. Si te arrodillas ante alguien, te arrodillas ante tu pueblo, ¿sí? El que te sostuvo, el que te sostiene, el que está aquí al lado tuyo. Pero no, mirando a los Estados Unidos como el sueño de lograr llegar allá, ¿sí? ¿Cuántos congresistas, cuántas personas
de los países latinoamericanos van a hablar con los senadores de los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que hablar con... háblele al pueblo que tiene aquí al lado. Mucha. ¿Cómo es posible que muchos hayan defendido que los Estados Unidos se metieran a Venezuela? ¿Sí? Y, sí, los Estados Unidos, sí, llegaron, por fin, se acabó, yo no sé qué. Si el pueblo venezolano quería quitar a Maduro del poder, lo habría hecho el pueblo venezolano. ¿Sí? Se habría levantado el mismo pueblo y lo habría sacado. Pero no, llega el gringo, el gringo. Y no es nada en contra de los gringos, ¿sí? Pero es que, ¿qué es lo único que traen los gringos a los países que llegan, a los países en los que llegan? Destrucción, muerte de la gente, porque a ellos solo les importa a ellos. Pero usted como latinoamericano está arrodillado ante ellos y, ay, sí, algún día quiero ser como ellos. No, ellos están enfermos, ellos hacen la guerra en el mundo. Ayer veía el video de una representante, una congresista y un tipo que son pro Israel y que no, es que pucha, yo tengo una deuda con Israel porque Jesús era judío, ¿sí? Pues los mismos judíos mataron a Jesús. El pueblo elegido por Dios, el presidente que me representaba, ¿sí? Gustavo Petro decía, no hay pueblo elegido de Dios. Y si ese pueblo es elegido, es la humanidad entera, toda la humanidad. Porque somos una humanidad. Pero no, cuando llega a los Estados Unidos y dice, hagamos América grande, sí, porque se robaron el continente entero. La palabra América se la robaron ellos. Y sí, quizás nosotros no somos americanos. Sí. Este continente tenía un nombre distinto, ¿sí? El nombre América incluso es europeo. Pero carajo, en serio, ¿sí? Cuando yo hago esta exploración de la historia de Colombia, leo lo que pasó. Las guerras civiles que vivieron los colombianos que pisaron esta tierra en el siglo XIX. En el siglo XVIII, XIX, a principios del siglo XIX, la independencia de este país. Gente luchó para que usted sea y se reconozca como colombiano. ¿Sí? Pero hasta eso nos quitaron, ¿no? Hasta eso nos quitaron a mi generación, le quitaron la historia de su propio país con las leyes. Vamos a integrarla a las ciencias sociales, la historia de Colombia. Y los colegios no dieron la historia de Colombia durante 15, 20 años. Yo vengo a enterarme de la historia de Colombia cuando salgo de la academia. Hace 11 años, cuando salí de la academia, por primera vez salí de la academia. No terminé mis estudios como psicólogo, porque me dio la enfermedad mental, la esquizofrenia. Y salgo yo de la academia y entonces tengo mi tiempo de vida disponible a hacer cualquier cosa y decido empezar a estudiar la historia del país. Y saco de la biblioteca pública un libro, lo leo durante unos 3, 4 meses
Sí, saco otro libro, utilizo los libros de aquí, utilizo los libros de allá y estoy en esa exploración de la historia de Colombia. No me la dieron cuando yo estaba en el bachillerato, sí. No me dieron la historia de Colombia en el bachillerato. Yo vine a enterarme de qué es el Frente Nacional, la hegemonía conservadora, la República Liberal, Frente Nacional, la violencia bipartidista, el periodo de la violencia, las guerras civiles del siglo XIX. Vine a enterarme de todo eso, de los 3 siglos de colonia, todo eso, ¿sí? Por una exploración que pese a hacer yo, porque me di cuenta de que vivía en una tierra, pero no tenía arraigo a la misma. Sí, no tenía arraigo a la misma, sí, o sea, me gustaba más la historia de la Segunda Guerra Mundial y sí, o sea, y mi visión en Europa, ¿no? Nah, cuando sea grande, quiero viajar a Europa y quiero viajar allá, sí. Y sí, algún día ojalá tenga la posibilidad de ir al viejo mundo, sí. Pero mis primeros destinos, los destinos que yo quisiera llegar, pucha, ir a África, al Dubái, ¿sí? A los museos arqueológicos donde están las especies, las diferentes especies humanas, ¿sí? El registro fósil más antiguo de Homo sapiens en el continente africano, porque todos salimos de ahí. Y no solo es para reconocer la prehistoria, nuestra prehistoria como humanidad, sino conocer la historia de África, la historia de Asia, la historia de Latinoamérica, ¿sí? La historia del Medio Oriente, la historia en sí, toda la historia. Pero ahorita estoy involucrado en mi propia historia, ¿sí? Yo llegué hace 40 años a este mundo. Bueno, este año cumplo mis 40 años. Y no tenía ni idea de la historia de Colombia. Lugar que me ha dado todo lo que tengo, sí. Y que obviamente yo quisiera darle todo lo que tengo para este pueblo. Pero, pero tenemos que estar del lado correcto de la historia. No podemos estar del lado de genocidas, de gente que hace la guerra a otros pueblos, que los bombardea como si fueran nada, sí. Los deshumaniza. Pero bueno, creo, creo que ya tengo que terminar este stream, 1 hora prácticamente. Muchísimas gracias por escucharme. Si en algún momento de sus vidas me escucharon, por mi parte, no es nada más. Ya voy, no es nada más. Nos vemos pronto.